Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y recuerden que estamos estudiando los atributos de Dios el día miércoles. El miércoles pasado estudiamos ¿qué estudiamos? La omnisciencia de Dios. Y hoy vamos a estudiar la presciencia de Dios. Presciencia de Dios. No diga presencia, sino presciencia. Presciencia. A ver, leamos la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, te pido tu dirección, guianza de tu Espíritu Divino, para que tu palabra traiga claridad a nuestras mentes. Y lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, tenga la bondad y siéntense. Cuando hablamos de atributos, es algo que le pertenece no solamente a Dios, sino también a personas. Pero cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de algo que lo hace único y diferente al mismo tiempo. O sea, ese atributo lo hace único y diferente. Eso es lo primero que tenemos que establecer en nuestra mente. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, es algo que lo hace a Él único y al mismo tiempo diferente. Es decir, que nadie más lo tiene. Por ejemplo, el miércoles pasado estuvimos hablando de la omnisciencia de Dios. Tú has conocido mi levantarme, mi acostarme, has conocido de lejos mis pensamientos. Meditábamos en eso el miércoles pasado, de un Dios que lo sabe absolutamente todo, no solamente nuestro pasado, no solamente nuestro presente, pero nuestro total futuro. Lo conoce. Conoce no solamente mi pasado, presente y futuro, pero conoce todas las personas que han vivido desde Adán para acá. Él las conoce todas, y conoce a todas las que van a nacer, a todos los seres que están allá en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. El Señor los conoce perfectamente a todos. Conoce perfectamente a todos. Cuando llegamos hoy a la presciencia de Dios, el tema es interesante, porque esto ha engendrado mucha controversia. En los 2000 años que lleva la iglesia de existir, este ha sido un tema muy controversial. Hasta el día de hoy sigue siendo controversial, por la razón es que es una gran verdad. Y todas las verdades bíblicas son controversiales. Por ejemplo, la deidad de Cristo. La deidad de Cristo que estamos estudiando hoy en las reuniones familiares. Es un tema controversial, donde algunos consideran a Cristo Dios, otros dicen que no era Dios. La Biblia dice que era Dios, y no solamente que era, sino que es Dios.
Dios verdadero. La doctrina de la Trinidad. ¿Cómo es posible que un Dios exista en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es un tema controversial. El nacimiento virginal de Cristo. ¿Cómo es que Cristo nace de una virgen? Es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo obró? Y como me decía Chalón un día de esto, estábamos hablando del tema, que cuando uno busca la genealogía de María, María era de la realeza. María era de la realeza. Cuando digo de la realeza, es que María era descendiente de David, el rey David. En la sangre de María corría el ADN de David. Y recuerden que la profecía decía que el Mesías, el Cristo, nacería de David. Iba a ser llamado hijo de David. Por eso en los evangelios Jesús va a ser llamado no solamente hijo de Abraham, pero hijo de David. Porque María tenía la sangre de la realeza. Y la sangre que se comunicó para la humanidad de Jesús, la sangre que se comunicó para la humanidad de Jesús, no fue la sangre de José, aunque José también era de la realeza. Pero José no tuvo nada que ver en engendrar a Jesús, porque ahí obró la divinidad, el Espíritu Santo. Y entonces, ver de todas maneras, María comunicó lo humano, le dio lo humano a Jesús para que Él fuera verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¡Aleluya! Por eso es que cuando yo hablo de María, yo sí hablo con respeto de María, de la Virgen María. Porque para mí no ha habido un ser, humanamente hablando, más especial que Él. Moisés fue especial, David fue especial, Pablo fue especial, pero para mí María es súper especial, porque ella comunicó lo humano para que Jesús fuera verdaderamente hombre, verdaderamente hombre. Pero ese es un tema controversial porque Jesús era Dios. Lo que nace de María es Dios. Pero María no es la madre de Dios. O sea, María es la madre de la humanidad de Jesús, pero no puede ser la madre de Dios, porque Él descendió del cielo y fue puesto allí en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Bueno, su muerte expiatoria. Cuando hablamos de esta otra verdad controversial, estoy hablando de verdades controversiales. Su muerte expiatoria. ¿Hasta dónde es el alcance de la muerte expiatoria de Cristo? ¡Oh, Dios! Este es un tema profundo. Porque la muerte expiatoria de Cristo, aunque se da aquí en el año 33, es eficaz para atrás hasta, diríamos, hasta Adán. Hasta Adán. Porque si Adán está en el cielo, porque si Adán y Eva están en el cielo, que algunos lo ponen en duda, yo no lo pongo en duda, pero algunos lo ponen en duda, es gracias a la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Abraham, que está allá ahora en el paraíso, en la antesala del cielo, es gracias a la muerte expiatoria de Cristo. Moisés, David y todos los que murieron antes de su muerte están en el paraíso gracias a la extensión hacia el pasado de su muerte expiatoria. Pero la muerte expiatoria de Cristo no solamente fue hacia aquellos que lo vieron de lejos, lo saludaron de lejos y lo creyeron, sino que también
se lanza hacia el futuro para que todos aquellos que crean que Cristo murió en la cruz por ellos también sean salvos. Aleluya. Algunos distorsionan esta verdad al punto que si usted cree y su padre no creyó, cree que la fe suya alcanza a su padre. Por ejemplo, es una posición de los mormones, que de acuerdo según ellos que toman bien así ya entera la promesa, serás salvo tú y tu casa. Dice que cuando alguien de la familia cree, no solamente aplica a las personas que están vivas, sino a todos los que han muerto antes. Por la fe de estos, aquellos también son salvos. Eso, por eso les digo, es un tema controversial. Tan controversial que, por ejemplo, cuando Pablo habla del matrimonio, y Pablo dice que si el incrédulo no se quiere separar de la cristiana, ahí debe estar, la cristiana debe estar con el incrédulo, con el que no es creyente. ¿Y por qué dice que debe estar? Porque de esa manera el incrédulo, el impío, es santificado porque la creyente ya recibió los beneficios de la expiación, y entonces aquel está siendo santificado por la creyente. En otras palabras, Pablo está diciendo que por esa, imagínense ustedes, la persona cristiana, y con solo que está con aquel está siendo santificado. En otras palabras, nosotros como cristianos, cada vez que le damos la mano a alguien, saludamos a alguien, tocamos a alguien, andamos, según así como se entiende eso, andamos benditos, andamos para bendecir a todo aquel que se acerca a nosotros. Aleluya. Es increíble, son temas controversiales. Simplemente estoy exponiendo los que creen. La segunda venida del Señor es otro tema controversial. Algunos dicen que Cristo vino cuando fue derramado el Pentecostés. Otros dicen que Cristo viene cuando la persona muere, y en ese momento es que Cristo viene a él. Que otra es que cuando aceptamos a Cristo es cuando Cristo viene a nosotros. Es decir, no creen en una segunda venida visible del Señor. Y luego cuando llegamos al punto del rapto, algunos dicen que la iglesia no se va antes de la gran tribulación, otros dicen que se va en medio de la gran tribulación, otros dicen que se va después de la gran tribulación. Es decir, son temas controversiales. Hablando de más temas controversiales, aleluya, la justificación del creyente por la fe. ¿Saben ustedes que he tenido creyentes aquí, hasta miembros de la iglesia, que dicen, yo no creo eso? Dice, yo no creo que solamente porque creo soy salvo, que solamente porque creo ya fui justificado. Bueno, ese no es un asunto de que si usted quiere o no quiere, sino que lo que hay que hacer es ir a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra, porque la que tiene la autoridad sobre cualquier tema controversial es la palabra del Señor. Y es la Biblia la que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe. Pero hay personas, no, dicen, no. Yo creo que para ser justificado yo tengo que vestirme con vestidos largos, y para ser justificado tengo que cortar el pelo corto, y para ser justificado tengo que caminar así todo despacio, nada de caminar malicioso, y no tengo que dar anillos en la mano, así piensa mucho, que tienen ellos que colaborar, esforzarse para ser justificados. Otro tema controversial. ¿Qué más diríamos? Otro tema controversial, la santificación. ¿Cómo se santifica el creyente? Y algunas veces nosotros le llamamos santificación a algo que no es santificación. Le llamamos santificación a algo que no es santificación. Otro tema controversial, la seguridad. De que si tenemos la seguridad de que vamos a estar en el cielo, o nada más tenemos la probabilidad. Hay muchos que nada más creen en una probabilidad, que probablemente van a estar en el cielo. Mientras que hay otros que creemos que hay una seguridad que vamos a estar en el cielo. Seguridad. Luego, acerca de la iglesia, que si llegamos a ser parte de la iglesia por Cristo,
o llegamos a ser parte de Cristo por la iglesia. No sé si lo van a entender. Por ejemplo, la iglesia católica dice que usted no puede ser miembro de Cristo si no pasa por la iglesia. Primero tiene que ser católico romano para ser parte de Cristo. Y nosotros creemos al contrario, que para ser parte de Cristo tenemos que para ser iglesia tenemos primero que tener a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Bueno, temas controversiales. La organización de la iglesia, el bautismo, si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o es en el nombre de Jesús, la cena del Señor y muchos otros preciosos temas más que son controversiales. Escuchen bien, y nosotros como creyentes es bien importante que aprendamos la palabra, porque San Pablo decía: yo no he rehusado daros todo el consejo de la palabra del Señor. Yo pudiera eludir estos temas e irme por otro lado y hablarles que vienen días mejores, y hablarles que lo mejor está por venir, y hablarles que mujer tú vales y hombre tú vales, y hablarles de muchas chifladuras más. Pero entonces no estuviera siguiendo lo que la Biblia dice: danos todo el consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Ahora bien, en todo tema controversial, toda controversia, es bien importante que todos estos temas controversiales, los verdaderos siervos de Dios, los siervos fieles a Dios, no las han eludido. Al contrario, tenemos un Atanasio que defendió la Trinidad. Tenemos un Atanasio que defendió la divinidad de Cristo. Y hay otros más que pelearon. Tenemos a un Lutero que peleó por la fe, que la fe, nada más, la only fe te da la salvación. La only fe, la only Bible, la only faith, la only Bible. Aleluya. Entonces, gracias a Dios a esto. Ahora, fíjense ustedes, hay dos cosas del tema que hoy tenemos. Hay dos cosas acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran. Quiero que me pongan atención. Hay dos cosas que muchos ignoran. Uno, el significado del término, el significado de la palabra. Y ahora ustedes se darán cuenta que lo que usted creía que era presencia no es lo que usted creía que era. O a última hora usted tiene la última opción. Entonces, lo primero es la ignorancia del término. La ignorancia del término. Segundo, el alcance del mismo. ¿Hasta dónde alcanza la presencia de Dios? El alcance bíblico. Ahora, y debido a esta ignorancia del significado del término y del alcance bíblico del mismo, es que resultan predicadores que luego vienen y niegan verdades absolutas, profundas y fundamentales de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Y aquí es donde hoy nos arrancamos. Yo digo que si no se aplica lo que yo le llamo una salvaguarda acerca de cuestiones de la fe, no vamos a ser protegidos del error. No vamos a ser protegidos del error. Y desgraciadamente hay muchos cristianos que van a estar en el cielo, pero confundidos. Cristianos confundidos, cristianos en el error. Y hoy quiero explicar por qué algunos cristianos continúan en el error. Son salvos, pero continúan en el error. Son salvos, pero continúan en el error. Porque la salvaguarda contra el error, número uno, es estar confirmados en la fe. Es la primera. Estar confirmados en la fe. En otras palabras, yo estoy seguro quién soy en Cristo. Yo estoy seguro que Cristo derramó su sangre por mí. Yo estoy seguro que Él tiene mi nombre inscrito en el libro de la vida. Yo estoy seguro que cuando Él venga, viene por mí. Estar confirmado en la fe. Luego, el otro aspecto es un estudio diligente de la palabra del Señor. Y oración. Porque la palabra se estudia en oración. Y cuando digo un estudio diligente
sentido de con humildad me acerco a la palabra. Aleluya. Les voy a dar uno de mis secretos. Siempre que leo la Biblia, me despojo de conceptos anteriores, aún de conceptos que yo he manejado, aún de conceptos que yo he enseñado, o de conceptos que me han enseñado, o de conceptos que he escuchado. Es decir, cuando me presento a la palabra, voy totalmente ¿qué? Despojado, sin previas concepciones, sin previas interpretaciones. Porque si yo ya voy con una previa interpretación, entonces no voy a conocer la verdad que el Espíritu tiene la palabra. Aleluya. Bueno, como puedo un ejemplo, los famosos testigos de Jehová agarran capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan, y ellos en la Biblia que ellos mandaron a hacer, ellos tradujeron ese versículo de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Y le ponen con D pequeña, un Dios con D pequeña. Entonces, en otras palabras, ya cuando ellos leen ahí, ellos se llegan a la verdad bíblica, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y con D mayúscula. Entonces, aunque usted venga y se nos presente todas las versiones habidas y por haber que ellos están equivocados, ellos no aceptan que están equivocados. ¿Por qué? Porque van ya con una previa interpretación de la palabra. Llegan al capítulo 12 de Apocalipsis, los católicos, y la mujer que aparece según ellos en el capítulo 12 es la Virgen María, la reina que ahí aparece, y de ahí donde sacan el término reina del cielo. Pero todo el contexto bíblico aplica que es Israel, la nación de Israel. Pero como ellos ya van con algo preconcebido, entonces ellos no están abiertos a la verdad. Entonces la única manera de ser salvaguardados del error, usted debe aceptar con humildad que su cabeza es tan pequeña, ineficaz, que no es posible que usted diga: no, lo que yo creo es la verdad. No, despójese de los conceptos y llegue a la Biblia con sencillez y humildad, diciendo: Señor, así como Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Esa debe ser nuestra mentalidad: habla, Señor, que tu siervo oye. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando usted llega con esa mentalidad a la Biblia, se hace: y yo que había interpretado de esta manera, y yo que todo el tiempo lo había visto de esta forma, y yo, se va a dar cuenta que usted ha estado navegando en las aguas del error, incluyendo cristianos, creyentes, salvos, que van para el cielo, pero con interpretaciones erróneas de las sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos hoy a esto de la presencia, algunos piensan, aleluya, que Dios nos salvó, porque Él desde antes conoció que nosotros le íbamos a dar una respuesta positiva a la predicación del Evangelio. Oiga bien lo que estoy diciendo. O sea, que desde antes Dios vio que en cierta campaña, en cierto culto, en cierta reunión, usted iba a estar escuchando y que usted iba a decir: yo acepto. Y entonces, como Dios vio de antemano que usted iba a aceptar, entonces por eso Dios viene y lo elige para ser salvo. Cuidado con esos amenes. Entonces,
Y ya le voy a explicar por qué. Porque en algún momento yo quizás hasta de esa manera lo he enseñado. De que Dios vio mi respuesta y que en base a esa respuesta, en otras palabras, la causa fue mi respuesta. El efecto, la salvación, la elección. El efecto, la elección. Y la Biblia nos va a dejar con los ojos cruzados. Cuando la Biblia dice que no fue a causa de mi respuesta positiva que soy salvo, sino que es en base a su elección. En otras palabras, ahí se cambian se invierten los papeles. La causa de mi salvación es que Él me eligió para ser salvo. Y como efecto de esa elección, termino recibiendo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Están entendiendo? Entonces, la otra posición es que la causa de que fui elegido fue porque Dios vio que yo iba a decir sí a la oferta de la salvación. Y que en base, en otras palabras, aquí la causa es mi respuesta, mi reacción al mensaje del Evangelio. ¿Qué pasa cuando yo lo acepto de esa manera? Y usted puede luego en su casa estudiar, ver todo esto. Ya le voy a enseñar algunos versículos bíblicos. Ahorita vamos despacio. Que anulo uno de los atributos más principales de Dios, que se llama su soberanía e independencia. ¿Por qué? Y la soberanía de Dios es que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y con el que Él quiera. Que no es del que corre, que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Esa es la soberanía de Dios. Que nadie le puede decir a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué elegiste a esto? ¿Por qué no me elegiste a mí? Aleluya. Y ahí en el capítulo 12 de Romanos está bien explicado. Ya lo hemos leído ese pasaje, cuando dice: Él quiso escoger al menor antes que al mayor, porque no fue porque ni habían nacido aún todavía, dice Pablo, no habían nacido aún todavía, y Dios ya decidió lo que iba a pasar con ellos. Entonces, en otras palabras, cuando yo digo, ok, Dios me elige en base a mi respuesta, anulo su soberanía. Entonces, el punto es que esto va tan junto, su elección y su presencia van tan de la mano, porque es algo que le pertenece solamente a Dios. Entonces, entrar en esas profundidades es algo bastante engañoso. Es decir, que si Dios me elige a mí por mi respuesta al mensaje del Evangelio, o si Dios me elige antes de mi respuesta, ¿ustedes qué creen? ¿Dios lo eligió a usted por la respuesta que usted iba a dar al Evangelio? ¿O Dios lo eligió antes de la respuesta que usted le iba a dar al Evangelio? ¿Qué es lo que usted cree? Si es que tiene cerebro para pensar lo que estoy diciendo. Porque esto no es de saltar y pegar 3 saltos mortales y decir gloria a Dios, aleluya. No, aquí estamos con un debate teológico fuerte, profundo. ¿Me están oyendo? ¿Qué es lo que origina mi salvación? ¿Qué es lo que origina? Si es mi respuesta, oiga bien, y aquí es donde le doy un strike. Porque si fue en base a mi respuesta, yo les pregunto a ustedes: ¿conocía a Dios todas sus caídas que iba a dar después de aceptar a Cristo? Conocía al Señor. Entonces ¿cómo Dios me va a elegir? Y aquel día le pregunté a un hermano acá: si usted supiera que la mujer que elige para ser su esposa le va a fallar, y usted está seguro, usted ya lo sabe, ¿usted la escogería? Él dijo: no. ¿Me está oyendo? Usted, por lo menos en el aspecto del hombre, el hombre es tan machista que jamás aceptaría que su mujer le falle. Así que si uno puede ver el futuro y dice: me voy a casar con aquella, pero sé que me va a fallar, pero no me importa, de todas maneras me voy a casar. No, usted no lo hace.
Usted quiere estar seguro que esa mujer no le va a fallar. ¿Entendió lo que dije? Entonces, cuando Dios nos escoge, dice, cuando Dios nos escoge, ¿sabía Dios que íbamos a fallar? ¿Sabíamos a Dios que íbamos a ser prostitutas y rameros? Es decir, que íbamos a coquetear con el mundo, que íbamos a coquetear con la carne. ¿Lo sabía Dios o no lo sabía? Y aún así nos envió. Porque esa presencia de Dios le permite a él, justamente con su omnisciencia, saber todo acerca de nosotros. Entonces, así que Dios no lo escoge a usted en base a méritos. Usted no tiene ningún mérito. Se lo voy a decir en su propia cara. Usted no sirve para nada. Como cristiano, no sirve para nada, no tiene nada. Se lo repito de nuevo. Usted como cristiano no tiene nada ni sirve para nada. La gloria, todo es para Dios. Entonces se ofende a alguno que cree que son algo. Si el punto aquí es que el Señor conocía la vasija y que tenía que quebrarla muchas veces. Aleluya. Me dijo hoy un líder, estaba hablando con un líder por teléfono hoy, y me dijo: Ismaelito, el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo en esta recta final de mis años de ministerio y quiero alcanzar la perfección prácticamente antes de morir. Yo le dije: nunca. ¿Qué me dijo? Nunca. Le quise dar a entender que él humanamente jamás iba a ser perfecto, porque usted se ha dado cuenta que entre más perfectos queremos ser, menos imperfectos somos, o más imperfectos somos. Aquí prácticamente como que sería que si estoy en un agua pantanosa, mejor ni moverme, porque entre más me muevo, más me hundo. El agua es tan pantanosa que entre más perfecto quiero ser, entre más puro quiero ser, entre más limpio quiero ser, más me ensucio. Y ustedes lo han notado que cuando damos una camisa blanca, entre más queremos que la camisa no se ensucie, es cuando más rápido se ensucia. El punto es, aprende que no es en tu esfuerzo, no es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo por ti. En la cruz del Calvario. Bueno, en la Biblia está expuesta la bendita doctrina de la predestinación, juntamente con la eterna elección de parte de Dios, y que eso Dios lo hizo desde antes que Adán y Eva existieran. Esto está como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue sacrificado por nosotros. Dice el libro de Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue sacrificado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no existían ángeles, no existían cielos, no existían planetas, no existían galaxias. Y ya en los decretos eternos de Dios, los decretos eternos de Dios, por eso esa palabra usted, humanito, no debería usarla, que usted decreta, porque usted no es nadie para decretar. El único que tiene poder para hacerlo es Dios. Y Dios hizo decretos. Y entre esos decretos, ¿sabe qué pasó? No existía todavía Adán y Eva, pero Dios ya sabía que nosotros íbamos a existir. Dios ya sabía que yo iba a nacer el 19 de octubre de 1960 a las 9 de la mañana. Dios ya lo sabía. Y Dios ya sabía el día que le voy a decir bye bye a este mundo cruel. Así que Él sabía que en el 2020 no me iba.
Así que por eso digo, tranquilo, mi saltamontes, no te vas. Porque Él sabe el día que nos vamos. Dije que Él sabe el día que nos vamos. Y antes de ese día no nos vamos. Y aunque no se ponga la vacuna, usted no se va. Aleluya. Usted se va el día que Dios ha establecido que se va. Usted no se va cuando diga Fauci o cuando diga Elon Musk. No, usted se va cuando Dios dice. Porque el único Dios es aquel que está sentado en su trono allá en el cielo. Bueno, entonces, Dios nos escoge en Cristo desde antes de la fundación del mundo para llegar a ser conformes a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el punto que hoy tratamos es acerca de lo que muchos interpretan y enseñan en los púlpitos. De que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, escuchen bien, basado en su presciencia. Es decir, basado en lo que Él conocía anticipadamente. Y aquí es donde se genera la controversia. Si Dios nos elige en base a lo que Él conocía de antemano, y ya le expliqué que si eso hubiera sido la realidad, Dios no me hubiera escogido a mí, ni lo hubiera escogido a usted. ¿Entendió? Vale, usted tiene un negocio y está buscando un cajero para su negocio, alguien que maneje la caja, el dinero, el negocio. Pero si usted ve con anticipación que este le va a estar extrayendo dinero de la caja, ¿usted lo contrataría? ¿Usted lo contrataría? No, usted no lo contrataría. Porque usted sabe que le va a fallar. Entonces, de igual manera, ¿cómo Dios nos iba a elegir a nosotros en base a su conocimiento previo? Si Dios ya sabía que le íbamos a fallar. Si Dios ya sabía que le íbamos a deshonrar. Porque le hemos deshonrado muchas veces. ¿Está consciente usted de eso o no está consciente? Aleluya. Aleluya. Así que este es el punto que ahora yo estoy tratando de que usted y yo lo estudiemos. De que si Dios nos elige, porque Él es independiente. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando voy a comprar aguacates al mercado, al market. Casi siempre por eso voy, por unos aguacates, me encantan los aguacates. Y ahí están todos los aguacates levantando la mano. Escógeme a mí. Pero yo escojo al que yo quiero. Y como soy tan así, porque yo veo a las mujeres que están comprando que los aprietan, que les dan vuelta, y yo llego, lo primero que agarro eso lo llevo. Y todo me sale bien. Y creo que el que está escogiendo tantos los podridos lleva. Entonces estoy hablando de que Dios, en su independencia, en su soberanía, su elección no dependió de lo que Él vio anticipadamente, sino que simplemente Dios nos escoge porque quiso, de acuerdo a su voluntad, escogernos. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor Pineda hoy? Que Dios es soberano, absolutamente soberano. Dije que Dios es soberano, absolutamente soberano. Y que Él separó a algunos para que fueran recipientes, sin merecerlo, de sus favores divinos. Nosotros somos un pueblo bendecido. Dios nos ha bendecido. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Ser recipientes de sus favores divinos, no lo merecíamos. Ser justificados, no lo merecíamos. Ser santificados, no lo merecíamos. Nacer de nuevo, no lo merecíamos. Ser llamados hijos de Dios, no lo merecíamos. Vean usted lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 48. Al oír esto, los gentiles se regocijaban. Estamos hablando allá cuando Pablo está predicando
A ver si me lo pone todo el versículo bíblico 13, 48. Del libro de los Hechos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero aquí está lo tremendo, léalo conmigo, ¿cómo dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que querían, los que deseaban. No, los que estaban ordenados para vida eterna. Yo quiero que hoy usted, su mente se le abra y que se dé cuenta que usted fue ordenado para la vida eterna, ordenado para la vida eterna. Aleluya. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes, yo les dije que aquí había dos cosas importantes: el significado del término y el alcance bíblico del mismo. Si yo le pregunto a usted, ¿qué quiere decir la palabra presciencia? ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? Muchos van a responder: conocer de antemano. Conocer de antemano. Esa sería la respuesta inmediata que yo mismo hubiera dado hace tiempo. Presciencia, conocer de antemano. Una pronta respuesta. ¿Por qué? Porque casi siempre uno da una respuesta a un concepto de un término en base a su etimología. Cuando digo en base a su etimología, es en base a sus raíces. Así que su previo, ciencia, conocimiento, previo, conocimiento, anticipado, conocimiento. Pero eso es una definición etimológica. Etimológica. Así como cuando digo, ¿qué es teología? Teo, Dios, logos, estudio, tratado, discurso. Discurso de Dios, tratado de Dios. Pero eso es en base a su etimología. Pero cuando damos ya un significado conceptual, la cosa cambia. El término cambia. Aleluya. Bueno, yo creo que quien inspiró a los escritores bíblicos para darnos este libro es el Espíritu Santo. No fue la Real Academia Española. Para nosotros los hispanos parlantes, porque regularmente, ¿sabe que lo que estudiamos la Biblia, lo primero que hacemos cuando nos encontramos con un término que no entendemos es ir ¿a dónde? Al diccionario. Nos vamos a Larousse, al diccionario Larousse, a ver qué dice el diccionario. Y cuando estamos predicando dice: de acuerdo al diccionario, este término significa paz. De acuerdo al diccionario. ¿Y usted cree que lo que dice el diccionario es la última palabra? ¿Me está entendiendo? Sí. Es uno de los errores número uno que nosotros cometemos. En el caso de nosotros, los que estudiamos un poquito más profundo la Biblia, tenemos un diccionario, como somos hispanos en español. Yo tengo un grandote así. Y tengo un diccionario de sinónimos y antónimos para ver lo que no es la palabra. Y tengo como 5 diccionarios bíblicos para ver qué dicen estos expertos acerca del término de la palabra. Pero ninguno de ellos tiene la última palabra. Amén. Ni el diccionario Vila Santa María, ni el diccionario Vino, ni el compendio de la Biblia tiene la última palabra. Lutero no tiene la última palabra, Spurgeon no tiene la última palabra, Baker no tiene la última palabra, Engel no tiene la última palabra. Hay que irnos al Espíritu Santo para que nos dé
cuál era la intención de él cuando puso el arca. Muy bien. Vaya, se lo voy a explicar de esa manera. Por ejemplo, hablemos de la palabra carne. La palabra carne. Y vaya usted al diccionario a ver qué dice que es carne. Y le va a decir que carne es cuerpo físico. ¿Cuántas veces aparece la palabra carne en la Biblia? Muchísimas veces. Y como el diccionario la Rose le dijo de que significa cuerpo físico, usted va a decir, por ejemplo, como cuando Juan dice los deseos de la carne, y usted va a poner los deseos del cuerpo físico. Y cada vez que la carne batalla con el espíritu, usted va a poner ahí que carne es cuerpo físico. Y usted va a estar totalmente equivocado. Porque en muchas partes de la Biblia la palabra carne significa otra cosa que solamente el cuerpo físico. ¿Está entendiendo? La palabra mundo. La palabra mundo. Raza humana. Eso le va a decir a usted el diccionario que es igual a raza humana. Mundo, raza humana, cosmos. Y usted va a ver que en la Biblia muchas veces la palabra mundo no se aplica al cosmos o a la raza humana, sino que tiene un significado más profundo. La palabra inmortalidad. A ver, contéstenme ustedes. La palabra inmortalidad ¿se aplica al alma? ¿Sí o no? ¿Se aplica al alma la inmortalidad? Están totalmente equivocados. Nosotros así lo pensamos. Pero ahora ven que ustedes que siempre que aparece la palabra mortal o inmortal se refiere al cuerpo. No al alma. Vayan a la Biblia y se van a dar cuenta que siempre que aparece se refiere al cuerpo, no al alma. Gloria a Dios. Así que, cuando llegamos aquí a la palabra preconocimiento, conocer de antes, así es como nosotros lo interpretamos en nuestra traducción. Lo primero es nada más en ese versículo de 1 Pedro que aparece el término. En el Antiguo Testamento no aparece el término presciencia, pero aparece la palabra conocer. La palabra conocer. Y ahora sí vamos a desembolsar Biblia. Porque la palabra conocer en el Antiguo Testamento significaba mirar con favor, mirar con afecto. Por ejemplo, en Éxodo 33, 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Alaba a Dios por eso. Te he conocido por tu nombre. Es decir, eso te he conocido por tu nombre significa afecto. Porque uno conoce por nombre a los que uno le tiene que afecto. A los que no están cercanos a usted no los conoce por nombre. Dice el hermanito del pelo parado, el hermanito de camisa roja, la hermanita tal, la ponchadita. Pero usted no le conoce por nombre. Lo lindo es que aquellos que Dios ha amado, en los cuales Él tiene afecto, los conoce por nombre. Sigamos. La palabra conocer. Deuteronomio 9:24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. O sea, cuando uno conoce a alguien, uno conoce sus pros y sus contras, sus virtudes y sus defectos. Y eso es lo lindo. Dios, aún así, conociendo los pros y los contras, virtudes y defectos, de todas maneras Dios nos ama y tiene afecto por nosotros. Amós 3:3. Amós 3:2. A vosotros
he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ese versículo es tan profundo como que dice que Dios no conoce de manera que tenga su afecto y su amor en las otras personas, sino que Dios solamente pone su amor y afecto en aquellos que Él conoce. Aleluya. Este término conocer lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, en Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que ya a estas alturas la pregunta para mí sería: ¿me conoce Dios? ¿te conoce Dios? ¿nos conoce Dios? Que cuando lleguemos, Señor, sí, hombre, vení para acá. O que el Señor diga: ¿y quién eres? I don't know you. Who are you? ¿Quién eres? Y el Señor te conoce. ¿Te conoce el Señor? ¿Sabe que yo he tenido testimonio de personas hoy por el COVID que murieron? Hay un montón de gente que murió hoy por el COVID, que fueron y regresaron. Entre esos testimonios tengo el de mi amigo César que dice que él llegó a la gran ciudad, la pudo ver desde afuera porque no pudo entrar, pero pudo ver que el que estaba en la puerta no era Pedro, sino que era Jesús. Y él pudo conocer a Jesús. En su espíritu él se dio cuenta que era Jesús, y Jesús se le quedó viendo y dijo: regrésate, no es tu tiempo todavía. Y pum, cuando dijo esas palabras, él despertó aquí, que estaba entubado, y despertó. O sea, Jesús nos conoce y nos conoce por nombre. San Juan 10:19. Volvió a ver, dice Sion. Entonces va a ser 14. Teníamos dudas en eso. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conozco y me conozco. Conozco y me conozco. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y versículo no sé qué. Pero el fundamento de Dios está firme, de Dios este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Así que el Señor nos conoce. Y voy a terminar en esta noche, porque los tres pasajes importantes que tenemos acerca esto de previo conocimiento, presciencia, y que dejemos que sea el Espíritu el que nos diga el verdadero significado, es Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este, es decir, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y hagan ustedes como el decreto y el anticipado conocimiento van de la mano. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificados. Pero habla de determinado consejo y anticipado conocimiento. Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y terminamos con primera de Pedro 1:2, donde comenzamos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Entonces, porque Él nos conoció, nos predestinó, o Él nos predestinó antes de conocernos. Eso es lo que usted tiene que analizar.
Espíritu Santo. Lo que ahí se mueve se llama causa y efecto. Si la causa es mi respuesta, el efecto es la elección. Si la causa es la elección, entonces mi salvación es un efecto de su elección. Ahí se lo dejo. Póngase de pie.